Durante la mayor parte de la historia humana, el mundo fue un lugar aterrador. Extraños y tortuosos panoramas inspiraron mitos y leyendas. Por ejemplo, en las islas Hawái, se creía que la diosa de los volcanes, Pele, podía convertir al hombre en piedra. El ser primitivo vivió en temerosa admiración de las mágicas fuerzas que le rodeaban. La furia de un volcán es solo una pequeña muestra de la fuerza pavorosa que forma la corteza terrestre. La destruye y crea nuevamente. A mediados del siglo XX, los científicos formularon la más detallada teoría acerca de las fuerzas que dan forma a la Tierra. Dicha revolución en el pensamiento científico se llamó placas tectónicas. La expresión se deriva del descubrimiento de las inmensas placas en movimiento que forman la corteza rígida de la Tierra y de la voz griega tecton, que significa construir. En esta nueva visión de la Tierra, las montañas de apariencia inmutable son la manifestación superficial de un ciclo continuo de creación y destrucción. Y hoy día la exploración continúa. Soy Peter Palmer. Parece que tendremos un día excelente. Peter Palmer, de la Sociedad Geológica Estadounidense, nos lleva a un gran laboratorio geológico natural, donde se revelan muchos capítulos de la historia del mundo. El Cañón del Colorado, en Arizona. Tiene 16 kilómetros de ancho, 400 kilómetros de largo y 1.600 metros de profundidad. Pero aún más importante, es una historia de grandes cambios ocurridos a través de mucho tiempo. El río Colorado ha abierto una ventana espectacular hacia el pasado. En sus paredes vemos el tipo de evidencia que estableció a la geología como ciencia. Pruebas de que el mundo tiene una larga historia que puede interpretarse si conocemos las reglas. Las capas de rocas son páginas de un libro que preserva antecedentes de mares y ríos y desiertos. Pete Palmer penetra más y más en la cápsula del tiempo del Gran Cañón. Bajo esas capas horizontales existen otras capas inclinadas que guardan antecedentes más viejos de mares, ríos y volcanes. Y más abajo hay capas retorcidas verticales que representan las entrañas de un antiguo sistema montañoso. Los científicos pueden establecer la edad de cada uno de estos mundos gracias al material radioactivo que actúa como un calendario. El Gran Cañón guarda alrededor de 2.000 millones de años de historia de un mundo que ha cambiado innumerables veces. El Gran Cañón revela en forma dramática que nuestro planeta es viejo y dinámico, cuyos mundos han sido creados y destruidos y creados nuevamente. Hasta hace 2 siglos, estas ideas se consideraban absurdas. Pero al fin su aceptación comenzó un gran cambio en la comprensión científica de la Tierra que aún continúa en la actualidad. Esta revolución comenzó en Edimburgo, Escocia, cerca de 200 años atrás. A fines de 1790, la revolución industrial y los cambios políticos en Francia y América se hacían sentir a través del mundo. Este espíritu de cambio inspiró ideas radicalmente nuevas en el campo de la ciencia. Según el dogma de ese entonces, basado en el libro del Génesis, la Tierra fue creada por fuerzas divinas y su superficie formada por el diluvio universal. Sumando los períodos de las generaciones descritas en la Biblia, las autoridades habían concluido que la Tierra fue creada precisamente el año 4004 a.C., el 26 de octubre a las 9 de la mañana. Así resultaba que el mundo tenía solamente 6.000 años de edad. Pero Edimburgo en el siglo XVIII era fuente de un gran fermento intelectual. Entre los genios del siglo de las luces estaba James Hutton, el padre de la geología. Hutton pasó toda su vida resolviendo el enigma de nuestro planeta. Él desafió el dogma de sus días hasta cambiarlo. En anotaciones previas a su libro, Hutton documenta su aguda observación de la naturaleza.
Es posible que las capas rocosas sean mundos diferentes, cada cual con su propio origen. Hutton exploró los despeñaderos de Escocia en busca de claves que revelaran cómo se formaron esos mundos. Para el intelecto del siglo XVIII, el paisaje del mundo era fijo e inmutable. Pero los volcanes extintos que rodean Edimburgo provocaron la duda de Hutton. Ellos mostraban una superficie dinámica en constante cambio gracias a lo que Hutton llamó el gran motor incandescente de la Tierra. Gordon Craig, profesor de geología de la Universidad James Hutton en Edimburgo, recorre la Silla de Arturo, un antiguo volcán de Edimburgo, y a lo largo del despeñadero de Salisbury explora las rocas que dieron a Hutton la pista de un mundo viviente. ¿No es maravilloso que Hutton haya tenido en su vecindario un viejo volcán? Él solía venir acá y la evidencia que lo alentó en su teoría sobre el mundo estaba aquí mismo, en rocas sobrepuestas unas sobre otras. La opinión predominante hacia fines del siglo XVIII era que todas las rocas habían sido desplegadas en agua. No según Hutton. Él creía que estas rocas, más aún esta roca en particular, fue infiltrada en rocas existentes. Fue un material derretido que había ascendido desde las profundidades. Pero otra idea audaz relacionada con el tiempo geológico fue necesaria antes que este mundo inquieto pudiese ser comprendido. Hutton se preguntaba, ¿cuánto tiempo habrá sido necesario para que llegue a erosionarse toda una montaña? Esta es la muralla de Adriano, que se extiende a través del norte de Inglaterra. La construyeron los romanos en el año 200 de nuestra era. La erosión destruye implacablemente el panorama, pero la muralla de Adriano no había sufrido gran cambio en 16 siglos. Hutton concluyó que la erosión de una montaña no sería cuestión de siglos, sino de millones de años. Por consiguiente, la Tierra debería tener mucho más de 6.000 años. Por el proceso radioactivo ahora se calcula que el planeta Tierra tiene 4.600 millones de años. Hutton continuó buscando evidencias de un mundo en cambio constante. Cuando la erosión arrastra una montaña hacia el mar, los sedimentos forman capas lisas de arena y lodo. Aquí, en Siccar Point, Hutton encontró un grupo de estratos horizontales de roca, pero debajo estaban más estratos inclinados en sus costados. ¿Qué fuerza puede torcer una roca sólida de esta manera? Gordon Craig explica. Este debe haber sido uno de los sitios más intrigantes para Hutton. Él tenía más de 60 años y esta fue probablemente su última exploración. Aquí se tropezó con la que fue la esencia de su teoría de la Tierra. En este punto él comprendió que existían formaciones rocosas que en un tiempo fueron arenas, lodo y fondo de mar. Fuerzas descomunales las torcieron y elevaron sobre el nivel del mar. Luego fueron erosionadas y puestas entre una arenisca mucho más nueva. Este ciclo de erosión y deposición de viejos territorios desgastados y nuevos en formación fue la esencia de su teoría de la Tierra dinámica que conocemos hoy día. Preguntándose cómo estos estratos verticales rocosos pudieron haberse formado, Hutton causó uno de los grandes avances en la historia intelectual del ser humano. Las rocas revelaron un mundo que era a la vez viejo y dinámico, en sus propias palabras, sin vestigios de comienzo y sin indicios de final. Los 6.000 años bíblicos se convirtieron en un simple segundo del reloj geológico. Nuestro concepto de la Tierra cambió desde entonces. En el siguiente siglo, los científicos exploraron más todavía. El científico alemán Alfred Wegener se encontraba a la vanguardia. Su extraordinario documental sobre su última expedición al corazón helado de Groenlandia en 1930 nos habla de una época cuando había muchísimo que aprender en los recónditos lugares del planeta. La ciencia era una lucha contra la fuerza mortal de la naturaleza. Estas rigurosas expediciones aumentarían la curiosidad de Wegener acerca del planeta. Wegener condujo numerosos experimentos meteorológicos, pero su curiosidad iba más allá del clima. A Wegener le intrigó el haber visto depósitos glaciales en el trópico, idénticos fósiles en continentes miles de kilómetros aparte,
y cadenas montañosas con una idéntica geología, pero separadas por anchos océanos. Su curiosidad le incitó a buscar una solución a estos rompecabezas de la ciencia. Como el hielo flotante de Groenlandia, tal vez los continentes pudieron quebrajarse y separarse. El salto más atrevido de Wegener fue reconstruir un mundo donde los continentes calzan unos con otros. Sus esquemas conectaban interrumpidas cadenas de montañas y resolvían problemas sin solución previa. A este continente gigantesco lo llamó Pangea, toda la Tierra. A pesar de tener una sólida base científica, las ideas de Wegener fueron descartadas como fantasías por los científicos de su época. No había fuerza que pudiese separar continentes enteros a través de la roca del fondo del océano. Wegener falleció en Groenlandia, perdido en la lejanía de una helada soledad. Pero esa visión de continentes en movimiento obsesionaron al mundo científico hasta que nuevos descubrimientos en el fondo del mar revivieron sus desafiantes ideas. A mediados del siglo XX, el programa de investigación del Año Geofísico Internacional de 1957 a 58 proveyó nuevas formas de observar al mundo como planeta. Estimulados por este programa, los científicos exploraron y trazaron un mapa del fondo del océano y reunieron información que los conduciría al descubrimiento de un mundo mucho más dinámico que el imaginado. En medio del Atlántico, los científicos descubrieron una cadena de montañas que repetía el perfil de la costa, con cimas de 3.000 metros sobre el fondo del océano. Estas montañas serpentean por 74.000 kilómetros alrededor del globo como la costura de una gigantesca pelota de béisbol. Separadas por grietas y estremecidas por incontables movimientos sísmicos, ninguna teoría científica podría explicar estos extraños fenómenos. Durante siglos, los científicos pensaron que el fondo del océano era parte de la costra original de la Tierra, petrificado cuando el planeta se enfrió después de ser una bola incandescente. Pero los dragados extrajeron rocas relativamente jóvenes y lava recientemente creada. Sorprendentemente, ninguna roca resultó tener más de 150 millones de años. Se lanzaron sondas al fondo del océano para extraer muestras de sedimentos donde los científicos esperaban hallar una verdadera enciclopedia del pasado. Pero faltaban miles de millones de años. Alrededor de un 95% de la historia de la Tierra había desaparecido. ¿Qué fue de esa historia? ¿Por qué era tan reciente el suelo del océano? En 1960, el profesor Harry Hess de la Universidad de Princeton en Estados Unidos propuso una idea que más tarde se llamó el despliegue del fondo del mar. Él supuso que roca derretida surgía en los valles oceánicos formando nuevos suelos en el océano y extendiéndose hacia ambos lados a medida que nueva roca venía desde abajo. En estas condiciones se crearía un nuevo suelo en el océano cada 100 o 200 millones de años, un mero 5% de la historia de la Tierra. Pero por falta de evidencia, Hess nombró a su idea geopoesía. Irónicamente, la evidencia buscada en apoyo de la teoría del despliegue del suelo del mar se encontró en tierra firme en el lugar de una antigua erupción volcánica. Aquí, en el Owens Valley de California, unos científicos que indagaban otro misterio dieron por casualidad con una forma de medir el crecimiento de los suelos del mar. Cuando la lava se enfría, actúa como una brújula, estabilizándose en la dirección del norte magnético. Pero en varios lugares la lava congelada apuntaba hacia el sur. ¿Cuál era el significado de esto? ¿Acaso las rocas de algún modo cambian su magnetismo? O más fantástico aún, ¿puede el campo magnético de la Tierra cambiar de dirección? Desde 1956, Alan Cox, de la Universidad de Stanford en California, y Brent Dalrymple, del Instituto de Investigación Geológica de los Estados Unidos, han explorado este misterio. Nuestra idea fue recoger muestras de rocas de todo el mundo para observar su contenido mineral, su paleomagnetismo, sus edades y comparar todos estos elementos. Si algunas rocas estaban magnetizadas hacia el sur porque contenían ciertos minerales, entonces todas las rocas magnetizadas al sur deberían contener los mismos minerales. Y si fuera correcta la teoría de un cambio de campo magnético, encontraríamos que las rocas de todo el mundo mostrarían este fenómeno al mismo momento geológico. Veamos qué hay aquí.
Para que el experimento sea preciso, los científicos deben encontrar lava inalterada desde el momento de la erupción. La hipótesis de inversión del campo magnético era fascinante, ya que envolvía a la Tierra en su integridad, un fenómeno global. Y pensé que era impresionante que el campo magnético de la Tierra pudiera haberse invertido. No había prueba de ello, era solo una idea. Para obtener las muestras de lava se usa una perforadora de diamante. En el laboratorio estas muestras son fechadas y medidas cuidadosamente para determinar si están magnetizadas hacia norte o sur. Antes de extraer la muestra de sondaje, Cox toma nota de su orientación basándose en un conocido punto de referencia en las montañas de Sierra Nevada. Tal precisión es necesaria para más tarde poder determinar sin duda la dirección magnética de la lava. Aquí dice 281. Un buen lugar para desplegar el FlexGate. Las brújulas de lava congelada aquí en Big Pine, California, revelan que el campo magnético de la Tierra efectivamente dio un brinco hacia el sur hace casi 1 millón de años. ¿Qué es lo que pudo haber causado que el campo magnético, generado en la entraña de la Tierra, se invirtiera? Aún es un misterio. En los años subsecuentes, los científicos extrajeron y fecharon cientos de muestras de lava de distintos lugares del mundo. Ellos descubrieron que rocas de la misma época, ya fuesen de Alaska o África, muestran idéntica orientación magnética. Esto condujo a la construcción de una escala cronológica de inversiones magnéticas que determinó estos cambios. Hacia 1966 el grupo de Cox confirmó 9 vuelcos norte-sur en un periodo de 4 millones de años. El descubrimiento fue como encontrar la piedra de Rosetta, gracias a cuyo código jeroglífico los arqueólogos lograron revelar miles de años de la historia y cultura de Egipto. Pero los geólogos que ayudaron a resolver el misterio de las alteraciones magnéticas no estaban conscientes de que su clave de cambios también revelaría una valiosa y dinámica historia de la Tierra. Durante 10 años, los barcos de investigación científica estuvieron remolcando magnetómetros a través de los mares. Aquí, sobre la cordillera del Atlántico Medio, los instrumentos revelaron extrañas y misteriosas configuraciones magnéticas, pero nadie supo interpretarlas. La clave para descifrar estas configuraciones se originó en otro grupo de científicos en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. La gente piensa que nosotros tuvimos esta idea en la ducha o mientras nos afeitábamos. Frederick Vine, un estudiante, se unió a Drummond Matthews para analizar un estudio magnético que Matthews había hecho en el Océano Índico. Fue en 1962. Sí, lo traje del mar en el 62. Usted lo trajo meses después de haber yo comenzado mis estudios de posgraduado y me dio el trabajo de interpretarlo. La mayoría pensó que la configuración se debía a trayectos de rocas magnéticas y no magnéticas en el fondo del océano, pero Vine y Matthews estudiaron los datos y llegaron a una asombrosa conclusión. ¿Sería posible que las franjas de la configuración fueran antecedentes petrificados en una nueva corteza del océano del tiempo, cuando el campo magnético de la Tierra apuntaba alternativamente hacia sur y norte? En las cordilleras del medio del océano, la roca incandescente brota, se enfría y es lentamente desplazada en algo como una correa transportadora. Ellos pensaron que los suelos del mar recién creados, al igual que los volcanes en tierra, registran la dirección del campo magnético prevalente y deja configuraciones idénticas en ambos lados de la cordillera. La notable similitud entre las configuraciones en el suelo del mar y la escala cronológica creada en tierra estableció el concepto del despliegue del fondo del mar. Y además a qué velocidad las placas se estaban separando. Si Cox y Dalrymple descubrieron la roseta geológica, Vine y Matthews aprendieron a leerla. En 1968, un barco equipado para investigación científica, el Glomar Challenger, fue al Atlántico Sur.
Allí extrajo muestras en ambos costados de la cordillera del Atlántico Medio. Análisis de roca y fósiles marinos traídos a la superficie comprobaron que el suelo del mar se envejece progresivamente a medida que se aleja de la cordillera. Las perforaciones del Glomar proveerían la primera confirmación positiva del despliegue del fondo del mar, más de 2 centímetros por año. La geopoesía aparentemente ha pasado a ser georrealidad. Unos 650 kilómetros al suroeste de las Azores, los científicos se preparan para una aventura extraordinaria. Los sumergibles franceses Siana y Archimede, con el Alvin de los Estados Unidos, les darían la oportunidad de observar de cerca el despliegue del fondo del mar. Llamada Proyecto Famoso, la expedición a las profundidades comenzó 4 años después de que el hombre puso pie en la Luna. El Alvin se sumerge 3 kilómetros en una grieta del tamaño del Gran Cañón. Estas hendiduras en el suelo del mar pueden probar que las placas se están separando. Singulares estructuras llamadas almohadas demuestran que unas erupciones volcánicas desde abajo crean nuevo suelo en el mar, como esta almohada de lava que se forma en la costa de Hawái. Los fuegos de la creación arden bajo el mar. A medida que esta nueva lava y las rocas bajo ella se enfrían, la capa alcanza un espesor de unos 100 kilómetros, formando la corteza exterior del globo llamada litosfera. Numerosos movimientos sísmicos superficiales se registran a lo largo de estas cordilleras submarinas y otros más profundos en los bordes de algunos continentes y bajo altas montañas como los Andes y los Himalayas. Estos movimientos sísmicos revelan que la litosfera está fracturada como una gigantesca cáscara de huevo en más de 20 inmensas placas. Aquí la placa africana, la placa indo-australiana, la placa del Pacífico. Este lago de lava es un ejemplo de cómo estas placas flotan sobre un estrato parcialmente derretido e incandescente bajo la litosfera. Los continentes no están cimentados en el sólido suelo del océano, como alegaban los críticos de Wegener, sino que viajan como pasajeros, incrustados en balsas flotantes. A medida que se empujan por posición, las placas actúan de 4 maneras. Algunas se esparcen en los arrecifes, algunas se trituran al cruzarse o se deslizan unas bajo otras. Aquellas que transportan continentes se embisten. Este movimiento incesante da cuerpo a la superficie de la Tierra. Para quienes viven al borde de una placa tectónica, los resultados pueden ser desastrosos. Esta película extraordinaria se filmó durante un terremoto en Japón en mayo de 1983. Pero el drama tectónico comienza en las trincheras submarinas, 8 kilómetros de profundidad que rodean el Pacífico Oeste. Aquí la placa del Pacífico, en constante movimiento hacia el oeste, se sumerge bajo el continente asiático, comenzando un violento y complicado viaje de retorno al interior incandescente del globo. Es un proceso llamado subducción. Como resultado, Japón es uno de los países más acribillados por terremotos en el mundo. Tokio solamente ha sido devastado más o menos una vez cada 100 años durante los últimos 2000 años. A medida que la placa que fue parte del suelo del Pacífico se sumerge unos 80 kilómetros bajo el Japón, esta comienza a derretirse. De esta destrucción subterránea se derivan nuevas tierras cuando la lava se levanta para dar combustible a los numerosos volcanes del Japón. Abril de 1973. Un volcán submarino explota cerca de la costa del Japón. Científicos del Instituto Tecnológico de Tokio observan la explosión. Como resultado nacen nuevas islas, creadas a consecuencia de la destrucción de la placa tectónica en la zona de subducción del Japón.
Japón es el país de los volcanes vivos. Su historia geológica es una cadena de tragedias. Sin embargo, sus habitantes saben que sus territorios existen gracias a estos volcanes. Con estoicismo viven sus vidas, pues han aprendido a convivir con este ciclo sin fin de destrucción y recreación tectónica. A lo largo del borde sur del continente asiático se encuentran India y la meseta tibetana, acentuada por los montes Himalayas. Aquí, a 8.800 metros sobre el nivel del mar, se conservan fósiles de antiquísima vida marina. Ello es evidencia de que aquí chocaron dos bordes de placas continentales. Hace más de 40 millones de años, la placa tectónica que transporta la India se estrelló contra Asia, dando así nacimiento a los Himalayas. Las rocas marinas que bordeaban la India fueron empujadas al techo del mundo. Aquí, la que fue una isla continente arremete contra Asia, creando el altiplano del Tíbet, la masa terrestre más alta del mundo. En la actualidad, el impacto continúa empujando al monte Everest a alturas cada vez mayores. El choque es tan intenso que por miles de kilómetros tierra adentro, el continente asiático está siendo desplazado como si lo hiciera una gigantesca despejadora de lodo, desplazando energía que puede atacar sin advertencia. China está habitada por casi 1.000 millones de personas. Por siglos, los chinos han tratado de predecir terremotos, pero todavía la Tierra puede actuar de sorpresa. Estas películas, filmadas en China y raramente vistas, muestran la ciudad de Tangshan, en el noreste del país, después de la mañana del 28 de julio de 1976. Un violento terremoto dejó 52 kilómetros cuadrados de la ciudad convertidos en ruina total. Perecieron más de 750.000 personas, algo equivalente a la destrucción total de ciudades como Guatemala, Barranquilla o Guayaquil. Fue el movimiento sísmico más destructor en 400 años, siendo provocado por fuerzas situadas a más de 3.000 kilómetros de distancia, donde India incansablemente se desliza bajo el Asia en un dramático ejemplo de placas tectónicas en acción. Otro borde de placa tectónica es la falla de San Andrés en la costa de California. Aquí, la placa del Pacífico se mueve en forma violenta en dirección norte, opuesta a la placa de Norteamérica. 18 de abril de 1906. En el lapso de un minuto, la placa del Pacífico se deslizó 6 metros hacia el norte a lo largo de la falla, liberando energía que se había estado acumulando por un siglo. El sismo y consecuentes incendios destruyeron la mayor parte de San Francisco. Hoy día, San Andrés, en California, es una de las fallas más estudiadas en el mundo. Un jet de la NASA especialmente equipado nos permite observar desde el aire sus más destacadas características. A lo largo de la planicie de Carrizo, en la zona central de California, la falla claramente demarca los bordes de la placa del Pacífico a la izquierda y la placa de Norteamérica a la derecha. En este lugar, como en ningún otro, el contacto entre dos placas es dramáticamente evidente. La cicatriz de un inmenso encuentro tectónico cuando la energía de una placa compite contra la fuerza de otra. La falla se origina en las profundidades del mar. Comienza donde Baja California se ha separado de México, asciende a tierra y divide California en dos a través de 1.600 kilómetros. Contrariamente a lo que se piensa, California no se hundirá en el Pacífico. En cambio, la mitad se deslizará cada vez más hacia el norte. En 15 millones de años, Los Ángeles será un suburbio de San Francisco. Hoy, la lucha tectónica continúa. En ciudades como Hollister, en California, las energías se liberan lentamente, sin violencia, a medida que las placas se deslizan gradualmente.
En contraste, inmediatamente al norte, costeando los lagos sobre la falla, las dos placas están atascadas, cada día acumulando más tensión. La falla de San Andrés pasa a través de la península de San Francisco y continúa hacia el mar, y luego bordea la costa de California por otros 500 kilómetros. Mientras los científicos continúan observando la situación, las ciudades californianas a lo largo de la falla continuarán su vigilancia y espera, preguntándose no si va a ocurrir, sino cuándo y dónde. En el Instituto Tecnológico de California, los computadores reproducen el interior de la Tierra para comprender mejor las fuerzas que mantienen las placas en continuo movimiento. El geofísico Don Anderson. No tenemos una idea firme de lo que mantiene a las placas en movimiento, ni a qué profundidad llegan los continentes y las cordilleras oceánicas. No tenemos respuestas a las preguntas fundamentales acerca de las placas tectónicas porque nos hemos ocupado en describir los efectos del fenómeno antes de entender completamente el fenómeno mismo. A la cabeza de la investigación en este puesto avanzado de la geofísica se encuentran Brad Hager y Robert Clayton. La Red Sísmica Mundial registra los miles de movimientos sísmicos que sacuden la Tierra cada año. Al igual que rayos X, constituyen un medio para mirar en las entrañas de nuestro planeta. Mediante estas ondas, los científicos deducen la densidad y temperatura de la roca en las profundidades. Con estos datos, Clayton ha producido mapas tridimensionales del interior de la Tierra. Estas tajadas representan 100 kilómetros y muestran las dramáticas variaciones entre las zonas más calientes en rojo y las zonas más frías en azul, en los estratos subterráneos llamados mantos. Los mapas revelan un interior mucho más complejo de lo que imaginamos. Ahora creemos que la convección de corrientes en la manta hace mover las placas tectónicas y también creemos que cuando la litosfera envejece se hunde nuevamente en la manta. Pero ¿sabemos hasta qué profundidad? Diferentes teorías se han propuesto, pero permanecerán teorías hasta que tengamos datos verídicos. En otra demostración por computador, Brad Hager simula la convección a través de un corte representativo de la manta de la Tierra. En este modelo, la roca sólida del interior terrestre conducida por calor radioactivo corre como líquido a través de tiempo geológico. Cada ciclo que toma solo unos segundos en el computador representa 500 millones de años en el interior de la Tierra. Se abre una nueva frontera. La ciencia solo comienza a comprender el concepto del motor incandescente de James Hutton, que constantemente está reconstruyendo la superficie de la Tierra. El volcán de Kilauea, en la isla de Hawái, es un poderoso testigo de la paradoja de creación y destrucción. Muchas de las leyendas de Hawái se desprenden de este impresionante espectáculo. La diosa del fuego, Pele, vive aquí en el torrente de lava. Pero para los científicos, el volcán es una ventana hacia el interior. Como el Gran Cañón del Colorado, es un revelador laboratorio geológico. Situado en medio de la placa del Pacífico, Kilauea se encuentra extrañamente a miles de kilómetros del borde de la placa, que es donde la mayoría de las erupciones ocurren. Hawái es la más nueva en una cadena de islas y montañas submarinas que se extiende por 4.000 kilómetros al noroeste hasta la isla Midway y sigue al norte a lo largo de los sumergidos Montes del Emperador. La geología nos dice que las islas envejecen a medida que se alejan de Hawái. ¿Por qué se formó esta singular cadena de volcanes en el medio de la placa del Pacífico? En una remota región de Big Island, científicos del Observatorio Volcánico de Hawái comienzan una tarea poco común.
La lava del Kilauea guarda una historia fascinante. Para revelar esa historia, los geólogos Ed Wolf y Tina Neal deben recoger roca fundida cuando aún está caliente. ¿Tienes tus guantes? ¿Puedes traer la lata de agua? Ellos están equipados para esa tarea peligrosa. En otros tiempos se hubiera creído que son caballeros en lucha contra demonios y dragones. A veces me siento temerosa. A veces mi corazón late más rápido. Me preocuparía si no fuera así. Cuando recién llegué, pasé por el proceso entre estar frenética de caminar en lava aún caliente y ser capaz de hacerlo como algo rutinario. Pero tomamos precauciones y somos cautelosos. ¿Puedes traer el guante de asbesto, ese blanco detrás de ti? El tiempo es crucial. A 1100 grados la lava comienza a enfriarse y su composición química comienza a cambiar. Se pierden importantes gases, borrando los secretos de su origen y composición. El agua enfría la lava, la convierte en vidrio y petrifica su mensaje en el tiempo. Esto es lo máximo que los científicos pueden acercarse al profundo magma de la Tierra. A diferencia con los volcanes ubicados a los bordes de las placas, la lava del Kilauea contiene elementos no contaminados de una fuente de 2.000 millones de años. Los científicos sospechan que el Kilauea se yergue sobre una zona termal llamada Punto Caliente, que puede empezar a unos 3.200 kilómetros de profundidad en la entraña de la Tierra. A medida que la placa se mueve sobre esa corriente ascendente de roca fundida, se va formando un volcán tras otro. Hawái mismo se está saliendo del lugar. 30 kilómetros al sur, un nuevo volcán se ha elevado 2.500 metros sobre el suelo del mar, pero aún le faltan 900 metros para salir a la superficie. Nombrado Laui, será la próxima isla hawaiana en una larga cadena que demuestra el incansable desplazamiento de la placa del Pacífico. El río Mississippi. Aquí ocurrió el más violento terremoto en la historia de América del Norte. Fue 20 veces más poderoso que el devastador sismo de San Francisco en 1906. En el invierno de 1811-1812, 3 terremotos masivos cambiaron el curso del río y alteraron el paisaje por cientos de kilómetros. Los sismos se centraron cerca del pueblo de Nueva Madrid, en el valle del Mississippi, estado de Missouri. Hoy día, Nueva Madrid es una tranquila comunidad en la región llamada Medio Oeste, pero en 1812 fue borrada del mapa. James Craven, alcalde de Nueva Madrid. Este es un buen lugar para ver dónde estuvo el antiguo pueblo, o sea, en medio del río. Después de 1812, después de los terremotos, el río se desvió y avanzó sobre el pueblo. Así es que el antiguo pueblo estuvo allí, donde usted está mirando. Ahora, si usted puede imaginarse, a unos 8 kilómetros en línea recta se encuentra el lago Real Foot, que es realmente la única evidencia del terremoto, ya que, como usted sabe, no existe ninguna grieta en el suelo u otra cosa para mostrar a la gente. Y la gente hace preguntas. Quieren ver alguna evidencia del terremoto, pero no hay nada que usted pueda decirles, excepto quédense por aquí. Tal vez nos encontremos en medio de uno. En la corporación Ebasco, una firma de ingeniería de Nueva York, el doctor Otto Notley de la Universidad de St. Louis y el geólogo Fred Schneider exploran el misterio del terremoto de Nueva Madrid con la ayuda de computadores. ¿Qué causó este desastre masivo a cientos de kilómetros del borde de una placa donde ocurre la mayoría de los terremotos? Aquí está la ciudad de Nueva Madrid, en la curva Kentucky del Mississippi. John, repitamos los 3 terremotos más grandes de esta zona.
Pusimos información en el computador acerca de más de 2.000 terremotos registrados en esta zona desde 1974 hasta 1983. Cada cruz representa un terremoto. Estos diagramas de sismos recientes proveen indicios del pasado. 175 años después de los terremotos masivos, la zona de Nueva Madrid está activa. Ahora podemos mirar estos terremotos en 3 dimensiones para obtener una mejor idea de la profundidad en la que se encuentran. La distribución de los terremotos revela que las fallas son más largas y profundas de lo que se pensaba anteriormente. Ya que se necesitarían grandes fuerzas para partir las rocas a tales profundidades, los científicos se preocupan por estudiar las fallas profundas. Y este importante factor nos ayuda a comprender cómo la falla se reactiva. 600 millones de años atrás, el interior de Norteamérica no era ni liso ni tranquilo. El continente se estaba desgarrando a lo largo de una gran grieta. Luego se detuvo. El tiempo ha cicatrizado esta gigantesca cortadura. Hoy día, la compresión este-oeste en la zona de la falla puede abrir esta vieja herida. Y por primera vez esto nos da un modelo físico de la causa de los terremotos de Nueva Madrid y nos puede ayudar a predecir otros sismos. En 1811 y 1812 se perdieron pocas vidas. Pero ahora, unos 7 estados norteamericanos y 12 millones de personas serían afectados. Ciudades como St. Louis y Memphis están empezando a tomar en cuenta la destrucción de Nueva Madrid al planear su futuro. En otro lugar, una nueva frontera tectónica continental confronta a la ciencia. El afamado puente de Golden Gate en California une el Cabo Marin con la ciudad de San Francisco. Para los turistas es una atracción, pero para los científicos es un puente a tierra extraña. Bonnie Murchie, David Howell y Davy Jones del Instituto Americano de Investigación Geológica son pioneros de una teoría revolucionaria sobre el ordenamiento continental basado en microplacas tectónicas. Estudiando fósiles marinos incrustados aquí en las rocas del Cabo Marin, se ha descubierto que la ciudad de San Francisco vino de otro lugar. Tenía un profesor que decía que uno jamás debería lamer piedras. Uno podía contraer alguna terrible enfermedad. Me parece que la pescamos. Unos organismos primitivos monocelulares llamados radiolaria prosperan en el mar. Son seres invisibles como plancton, cuyos esqueletos bajan al fondo del mar y pasan a formar parte de la roca sedimentaria. Similares al ópalo y al cuarzo en composición química, los organismos radiolaria son notables por su simetría y delicada belleza. Parecen hojuelas de nieve. Con un baño de ácido se desprende la roca sólida y quedan las conchitas más duras para contar su asombrosa historia, libres del cautiverio de 100 millones de años. La abundancia y variedad de estas conchas es un producto de temperaturas y ambientes. Del análisis de estas joyas, que en un tiempo tuvieron vida propia, Bonnie Murchie puede determinar la edad de un trozo de lo que fue sedimento del océano, a qué profundidad se formó y su probable ubicación geográfica en el pasado lejano. Como descubrimiento arqueológico, estos artefactos nos cuentan una historia fascinante. El microscopio electrónico revela ínfimos detalles. ¿Podríamos ver eso por un momento? De un objeto más pequeño que un grano de arena, se desprende una teoría sobre las fuerzas que forman continentes.
Los fósiles encontrados en el Cabo Marin sugieren que el terreno que sujeta el puente del Golden Gate se formó en la profundidad del mar, muchos kilómetros al sur. Algunos científicos ahora creen que el terreno de San Francisco se formó con trocitos de terreno exótico venidos de otros lugares. Mientras que el Cabo Marin surgió del océano, la isla de Alcatraz y lo que es hoy San Francisco se formaron en los bajos márgenes de otro continente. La isla Ángel es el resultado de un impacto en el área de subducción. Ahora reconocemos que esta franja central se formó en el océano y fue agregada al continente. El aspecto interesante es que los 10 terrenos que hemos visto en el área de San Francisco pueden utilizarse para describir la distribución de territorios a través del oeste de Norteamérica. Hemos descubierto hasta 200 terrenos que han hecho que el continente crezca por lo menos un 25%. Rocas oceánicas en el estado de Idaho. Exóticos microcontinentes en las rocallosas canadienses, atolones de coral en Alaska. Y en el sur de Asia, nuevos descubrimientos insinúan que otros gigantescos bloques de tierra precedieron a la India en su impacto frontal con Asia. Un nuevo e intrigante capítulo emerge en la historia de las placas tectónicas. ¿De dónde provienen estos terrenos exóticos y cómo llegaron a donde están? Descubrirlo será un desafío para la ciencia en las próximas décadas. El vasto poder del computador ha permitido que Christopher Scottish, de la Universidad de Texas, reconstruya capítulos enteros del pasado terrestre. Con mi trabajo he realizado un sueño infantil, crear una máquina para viajar al pasado. En realidad, eso es lo que estamos haciendo. Usamos gráficas recíprocas para echar un vistazo al pasado y ver qué hacían los continentes millones de años atrás. Es como un segundo viaje de Colón, pero esta vez es un viaje en tiempo y no en espacio. Información geológica acerca de antiguas posiciones latitudinales es procesada para reconstruir científicamente los continentes. 250 millones de años atrás, el mundo estuvo unido en una inmensa masa de tierra, como la Pangea que Alfred Wegener imaginó hace 75 años. África y Sudamérica calzan fácilmente. América del Norte se superpone posiblemente porque los terrenos exóticos han cambiado de forma. Muchos misterios se resuelven al mostrar cómo los continentes se trasladaron por el globo a través de los años. Mediante rotación desde el Ecuador al Polo Sur, se explica por qué hay evidencia de glaciares en el desierto del Sahara. El África estuvo una vez situada en una región polar, tal como la Antártida está ahora. Creo que una de las cosas más importantes que estamos aprendiendo es que la estructura de placas tectónicas es un proceso que afecta a una serie de otros procesos globales como la climatología, la formación de montañas y posiblemente la evolución. Esta tortuga está emprendiendo un viaje de 2.000 kilómetros. Cada año, las tortugas verdes nadan desde la costa del Brasil hasta la mitad del Océano Atlántico. Su propósito es anidar en una remota cima volcánica llamada Isla de la Ascensión. Este árido lugar es escenario de uno de los dramas más notables en el proceso de evolución. El doctor Archie Carr, zoólogo de la Universidad de Florida, ha estado estudiando la migración de las tortugas durante 30 años. Es fácil darse cuenta por qué las tortugas anidan en islas. Ahí no existen enemigos naturales como en tierra firme. En el Brasil, por ejemplo, solía haber jaguares que recorrían las playas, devorando tanto a los adultos como a sus nidos y crías. Pero la pregunta más importante es, ¿por qué viajan a una isla tan lejana en medio del Atlántico? ¿Cómo llegó a ocurrir esto? Ahora he llegado a entender que no se debió a simples condiciones geográficas. Las placas tectónicas son una buena explicación de cómo puede lentamente haberse desarrollado ese hábito sin que se exterminaran las tortugas al hacer ese esfuerzo. Cuando Asia y Sudamérica se separaron,
surgió una serie de islas que más tarde desaparecieron al apartarse del arrecife del Atlántico Medio. A medida que el océano se ensanchó, aumentó la distancia entre cada nueva isla. Gradualmente, a través de millones de años, estos seres recién nacidos aprendieron a nadar mucho más lejos que sus antepasados y más lejos aún que aquellos que los trajeron hasta aquí. Si Archie Carr está en lo cierto, las placas tectónicas pueden haber dado forma a la clave genética de la tortuga verde. Los continentes a la deriva pueden haber programado la vida misma. Y así la búsqueda continúa para aprender cómo el motor incandescente de la Tierra conduce las placas por la superficie del planeta. Para descubrir la compleja historia de la Tierra, tal como se revela en las rocas. Para investigar nuestra máquina viviente y sus interminables ciclos de creación y destrucción. Nuevas herramientas y tecnología espacial nos permitirán ampliar nuestras perspectivas y continuar el redescubrimiento del planeta Tierra. Pero mientras más aprendemos, más queremos saber. Las palabras del poeta T.S. Eliot dramatizan la paradoja científica. No dejaremos de explorar. Y el final de nuestra exploración será llegar al punto de partida y conocer el lugar por primera vez.